Bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría teneros por aquí. Ya sabéis que este es vuestro espacio para estar al día de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, sobre todo, ese mundo que tanto nos gusta de las series turcas. Y hoy tenemos un tema jugosísimo. Vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas y admiradas a nivel mundial, la preciosa Hande Erçel. Sí, habéis leído bien en el título. Hoy vamos a desentrañar esos rumores que andan circulando sobre una posible boda de Hande. Y lo mejor de todo, os vamos a mostrar su reacción. Prepárense porque sinceramente creo que les va a sorprender, y mucho. Pero antes de meternos de lleno en el cotilleo, como siempre, os pido ese favorcito que me hace tan feliz. Si aún no os habéis suscrito al canal, corred a hacerlo. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos, que preparamos con muchísimo cariño para vosotros. Y ahora sí, vamos a por el salseo. Hande Erçel, esa belleza turca que nos robó el corazón con su papel de Eda YLDZ en Love is in the Air, ha estado en el centro de la atención mediática desde el momento en que saltó a la fama. Su talento, su carisma y su innegable belleza la han convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía y del mundo. Y por supuesto, con la fama, llegan los rumores, las especulaciones y, en este caso, los insistentes rumores de boda. A lo largo de su carrera, Hande ha sido vinculada sentimentalmente con varios compañeros de profesión. Recordamos por supuesto su romance con Kerem Bürsin, su coprotagonista en Love is in the Air. Su química en pantalla era innegable y su relación fuera de ella hizo suspirar a millones de fans en todo el mundo. Fue una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas, pero como suele ocurrir, las cosas no siempre son lo que parecen. La relación terminó, dejando a muchos corazones rotos. Vamos a detenernos un momento en este romance porque, madre mía, qué de cosas se dijeron y se escribieron. Desde que se conocieron en el set de rodaje, la chispa fue evidente. No solo se entendían a la perfección frente a las cámaras, sino que también se divertían muchísimo detrás de ellas. Los fans, por supuesto, no tardaron en notar esa conexión especial y comenzaron a shippearlos sin parar. Y cuando finalmente confirmaron su relación, la euforia fue total. Fotos juntos, dedicatorias románticas en redes sociales, viajes increíbles, parecía que estaban viviendo un sueño. Pero ¡ay, el amor que es tan caprichoso! Los rumores de crisis empezaron a surgir, y aunque al principio intentaron negarlos, finalmente llegó la confirmación: Hande y Kerem habían roto. Fue un golpe durísimo para todos los que habíamos idealizado su relación, y aunque cada uno siguió su camino, el recuerdo de su romance sigue muy presente en la memoria colectiva. Después de su ruptura con Kerem, Hande fue relacionada con varios otros nombres, pero ninguno de ellos se confirmó realmente. Hasta que hace unos meses saltó la noticia: Hande Erçel estaba saliendo con Hakan Sabancı, un joven y exitoso empresario turco perteneciente a una de las familias más influyentes del país. Al principio todo fueron rumores y especulaciones. Se les vio juntos en varios eventos, pero ninguno de los dos confirmó ni negó la relación. Hasta que finalmente las fotos paparazzi no dejaron lugar a dudas: Hande y Hakan eran pareja. Aquí es donde la cosa se pone interesante, mi gente. Porque Hakan Sabancı no es cualquier persona. Proviene de una de las familias más ricas y poderosas de Turquía, con una larga tradición empresarial y una gran influencia en la sociedad. Su relación con Hande supuso un cambio importante en la vida de la actriz, que pasó a codearse con la élite turca y a ser el centro de todas las miradas. Las primeras fotos de Hande y Hakan juntos fueron captadas por paparazzi en lugares exclusivos, como restaurantes de lujo y yates privados. Al principio ambos intentaron mantener un perfil bajo, pero era imposible ocultar su relación. Las miradas cómplices, las sonrisas y los gestos de cariño lo delataban todo. Los fans, por supuesto, estaban enloquecidos. Algunos celebraban la nueva relación de Hande y le deseaban lo mejor, mientras que otros se mostraban más escépticos y cuestionaban la diferencia de estatus entre la actriz y el empresario. Desde entonces la relación entre Hande Erçel y Hakan Sabancı ha ido viento en popa. Se les ha visto viajando juntos, compartiendo momentos románticos y disfrutando de la compañía del otro. Las redes sociales se han llenado de fotos de sus viajes por el mundo, desde las playas paradisíacas de Maldivas hasta las calles románticas de París. También se les ha visto juntos en eventos sociales y familiares, demostrando que la relación se está consolidando cada vez más. Y como era de esperar con una relación tan seria y pública,
los rumores de boda no tardaron en aparecer. Las revistas del corazón turca se llenaron de titulares especulando sobre cuándo y dónde se celebraría el enlace, qué diseñador crearía el vestido de novia de Hande y quiénes serían los invitados de honor. Las apuestas estaban abiertas, mi gente. Se hablaba de una boda por todo lo alto con invitados de la jet set internacional y una fiesta inolvidable. Algunos incluso se atrevían a dar detalles sobre el posible lugar de la ceremonia, un palacio histórico en Estambul, una villa de lujo en la costa italiana. La imaginación de la prensa rosa no tenía límites. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Hande Erçel está planeando casarse con Hakan Saban? Pues bien, aquí es donde entra en juego la reacción de Hande, que, como os dije al principio, os va a sorprender. Porque, como suele ocurrir en estos casos, la realidad es mucho más compleja y menos espectacular que los rumores. A lo largo de estos meses, Hande ha mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su relación con Hakan. No ha concedido entrevistas exclusivas ni ha publicado demasiadas fotos de los dos en sus redes sociales. Sin embargo, sí que ha hecho algunas declaraciones sutiles que nos dan una pista sobre cómo se siente realmente con respecto a los rumores de boda. Hande siempre ha sido muy reservada con su vida personal, y esta vez no ha sido diferente. Prefiere mantener su relación con Hakan alejada de los focos mediáticos y centrarse en su trabajo y en sus proyectos profesionales. Esto no significa que no esté feliz con Hakan, sino simplemente que prefiere vivir su relación de una manera más discreta y privada. En una reciente entrevista, cuando se le preguntó directamente sobre el tema del matrimonio, Hande respondió con una sonrisa enigmática: «Estoy muy feliz en este momento. Estoy disfrutando de mi relación y de mi vida. No tengo planes inmediatos de casarme, pero nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro». Esta respuesta, aunque aparentemente evasiva, nos dice mucho. En primer lugar, confirma que Hande está muy feliz con Hakan, lo cual es una excelente noticia. En segundo lugar, deja claro que no tiene prisa por casarse. Parece que Hande está disfrutando del momento presente sin presiones ni expectativas. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, deja la puerta abierta a la posibilidad de un futuro matrimonio. Es decir, Hande no descarta la posibilidad de casarse con Hakan en el futuro, pero tampoco lo confirma. Simplemente se limita a decir que está feliz y que ya se verá lo que pasa. Una respuesta inteligente y diplomática, que evita alimentar los rumores pero tampoco los niega por completo. Pero la verdadera sorpresa llegó hace apenas unos días, cuando Hande fue abordada por un grupo de periodistas a la salida de un evento. Uno de ellos, con toda la audacia del mundo, le preguntó directamente: «Hande, ¿es cierto que te vas a casar este verano en Italia?». La reacción de Hande fue sencillamente genial. Porque, madre mía, qué pregunta más directa. Los periodistas, como siempre, intentando sacar la noticia a toda costa. Y Hande, que ya está acostumbrada a este tipo de situaciones, supo cómo responder con elegancia y sentido del humor. En lugar de enfadarse o ignorar la pregunta, Hande soltó una carcajada y respondió con un tono divertido: «Ay, Dios mío, de verdad que inventáis cada cosa. No me voy a casar este verano en Italia, pero me encantaría ir a Italia de vacaciones». ¡Bravo, Hande! ¡Qué respuesta más ingeniosa! Con una sola frase, zanjó los rumores de boda y demostró que no se toma demasiado en serio las especulaciones de la prensa rosa. Además, dejó claro que le encantaría ir a Italia de vacaciones, lo que nos da a entender que es una persona que disfruta de la vida y que no se deja llevar por las presiones externas. Esta respuesta, además de ser divertida y espontánea, nos revela mucho sobre la personalidad de Hande. Demuestra que tiene un gran sentido del humor y que no se toma demasiado en serio los rumores y las especulaciones. También nos muestra que es una mujer independiente y segura de sí misma, que no se siente presionada por las expectativas de la sociedad. Hande ha demostrado en numerosas ocasiones que es una mujer fuerte y decidida, que sabe lo que quiere y que no tiene miedo de tomar sus propias decisiones. No se deja influenciar por las opiniones de los demás y vive su vida a su manera, sin rendir cuentas a nadie. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues bien, parece que al menos por ahora, los rumores de boda entre Hande Erçel y Hakan Saban son solo eso, rumores. Hande está feliz en su relación, pero no tiene prisa por casarse. Está disfrutando del momento presente y viviendo la vida a su manera, sin dejarse influenciar por las presiones externas. Y sinceramente creo que esta es la mejor actitud que puede tener.
Ande es una mujer joven, exitosa y talentosa, que tiene todo el derecho a disfrutar de su vida y a tomar sus propias decisiones. Si algún día decide casarse con Hakan, estoy segura de que será una decisión meditada y tomada por amor, no por presión social ni por complacer a los medios de comunicación. Además, no olvidemos que Ande es una artista y una persona creativa, que necesita tiempo y espacio para desarrollar su talento y para seguir creciendo profesionalmente. El matrimonio es una decisión importante que requiere compromiso y dedicación, y es fundamental que Ande se sienta preparada y segura antes de dar ese paso. Así que, fans de Ande Ercel, calma. Parece que todavía no hay campanas de boda a la vista. Pero no perdamos la esperanza, porque, como dijo la propia Ande, nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su talento, de su belleza y de su encanto, y apoyándola en cada uno de sus proyectos. Y no olvidemos que lo más importante es que Ande sea feliz, independientemente de si se casa o no. Su felicidad es lo que realmente importa, y debemos apoyarla en todas sus decisiones. Y eso es todo por hoy, mi gente guapa. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo y que os haya gustado conocer la reacción de Ande Ercel a los rumores de boda. Recordad que al final del día, lo más importante es ser feliz y vivir la vida a nuestra manera, sin dejarnos influenciar por las opiniones de los demás. Para resumir, hoy hemos explorado los persistentes rumores de boda que rodean a Ande Ercel y su actual pareja, Hakan Saban. Analizamos sus declaraciones públicas y su reacción directa a las preguntas de los periodistas, concluyendo que si bien está feliz en su relación, no hay planes inmediatos de matrimonio. Ande prefiere vivir el presente y no se siente presionada por las expectativas externas. Hemos repasado su historia de amor con Kerem Bürsin, su relación actual con Hakan Saban y las especulaciones sobre su posible boda. Hemos analizado su reacción ante los rumores y hemos llegado a la conclusión de que es una mujer independiente y segura de sí misma, que vive su vida a su manera y que no se deja presionar por las opiniones de los demás. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que os haya gustado tanto como a mí hacerlo. Me encantaría saber vuestra opinión sobre todo esto. ¿Creéis que Ande y Hakan terminarán casándose? ¿Os gustaría verla vestida de novia? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos todos. Y contadme qué os parece la pareja. ¿Creéis que hacen buena combinación? ¿O preferíais a Ande con Kerem? Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, os pido ese último favorcito. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, compartidlo con vuestros amigos y por supuesto suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. No olvidéis activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Os prometo que seguiremos trayendo mucho salseo y entretenimiento para vosotros. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.